Hola a todos y todas, mi nombre es Gerardo Fiorentino. Nuevamente estoy con ustedes para hablar en esta oportunidad de la clase número 4 de la bibliografía de esta materia. En esta oportunidad vamos a hablar un texto del historiador, politólogo, sociólogo estadounidense Charles Tilly. Básicamente el texto a que hace referencia y vamos a tratar de trabajar a lo largo de este video para poder orientarlos un poco es sobre la formación de los estados europeos. Acá vale una aclaración: la formación de los estados europeos operó de una lógica distinta a lo que nosotros conocemos con la formación de los estados en América Latina. Claramente en el texto de Oscar Oslak van a poder encontrar mayores características sobre la formación del Estado argentino y la lógica por la cual se formó el Estado argentino, y en contraposición a eso vamos a encontrar una diferenciación clara de cómo se han formado los estados europeos. Los estados europeos básicamente se han desarrollado a partir del desarrollo de guerras, a partir de la violencia y los distintos tratados de paz que operaron en los límites propios de cada una de las naciones, de cada uno de los estados. En este sentido, Charles Tilly va a tratar de desarrollar cuál es su visión a partir de una serie de analogías, de una serie de elementos a poder desarrollar. En este sentido, el título del texto refiere a la guerra y la construcción del Estado como crimen organizado, es decir, trata de, a partir del elemento de la guerra y a partir del elemento de la violencia, cómo fueron operando para la construcción de los distintos estados, ¿sí? Y cómo generalmente esta violencia y esta guerra operó como un crimen organizado. En este sentido, la violencia operó desde un punto de vista de crear estados, ¿sí? La guerra crea estados, esa es la visión en el sentido de la construcción de los estados en Europa. Frente a esto, Charles Tilly va a utilizar algunos elementos explicativos, ¿sí? Va a tomar a otros autores también, para poder comprender cómo se han formado los estados en Europa. Y para esto trae a colación un elemento explicativo a partir de la protección, ¿sí? La protección como tal refiere a dos acepciones, básicamente. Por un lado, cuando uno habla de protección, está refiriendo a una póliza de seguro, ¿sí? A un respaldo, a alguien que protege. Pero por el otro también encontramos una acepción negativa en el término, en el sentido de que para poder solicitar una protección vamos a también que pagar esa protección. En este sentido habla de una protección de doble filo, en el cual en términos positivos la protección conforta, protege, pero por el otro, o respalda, pero por el otro también opera como una visión negativa, ¿sí? Como el negocio de tener que pagar a alguien para que lo proteja. Digo, esto a mí, digamos, en la contaneidad me hace acordar mucho a cuando uno va por la calle, va en el auto y bueno, tiene que estacionar el auto y generalmente aparece una persona cobrándole para poder estacionar en la vía pública y, digamos, a cambio del cuidado del automóvil. Y bueno, muchas veces uno debe tener que o acceder con, digamos, la amenaza de que muchas veces el auto aparezca violentado, aparezca con alguna rotura, o simplemente evitar la zona. Y frente a esto, lo que nos va a decir Tilly, que opera como chantajista cuando muchas veces ese peligro por el cual el cacique obliga a las personas a efectuar un canon, un pago de tributo, cuando muchas veces el peligro, el que lo genera propiamente es el mismo, ¿sí? Cuando en realidad no existe como tal, sino que en realidad el que ejerce esa amenaza es el mismo, ¿sí?
me hace acordar mucho a esta situación en la cual uno, digamos, para estacionar tiene que, bueno, aceptar las reglas del juego y bueno, aportar ese tributo para evitar de que aparezca alguna rotura o algo. En este sentido, digamos, lo fundamental que establece Tilly es el monopolio de la fuerza, ¿sí? El monopolio de la fuerza, pero no como habíamos visto con Max Weber en otra oportunidad, en donde hace referencia al monopolio legítimo de la fuerza. En este sentido, no le interesa tanto hablar de la legitimidad del monopolio de la fuerza, ¿sí? No es tan relevante, sino que, digamos, lo más sustancial es que, digamos, sea creíble ese monopolio, que sea más difícil de evitar, en donde es preferible acatar y pagar más que, bueno, verse envuelto en esa amenaza que se pueda hacer efectiva, ¿sí? Es preferible siempre aportar que encontrarse en una situación en la cual opere esa amenaza. Pero de todas formas van a existir otros mecanismos, otras compensaciones que, bueno, de alguna forma van a fluctuar y equilibrar el costo de este tributo. No es que solamente la fuerza, igual lo vamos a estar viendo, pero bueno, van a haber otros elementos que compensen ese tributo. Ahora bien, si pensáramos un instante, qué es lo que necesitamos para hacer una guerra, para ir a enfrentarse contra otro enemigo poderoso, bueno, lo primero que seguramente vamos a necesitar es de plata, vamos a necesitar de capital y de poder armar un ejército, de poder armar unas milicias. Entonces, indudablemente, lo que estos caciques o estos gobernadores van a necesitar, indudablemente es de capital. Y para eso accedieron a partir de distintos créditos, tuvieron que desposeerse también de cierto capital, tuvieron que, bueno, liquidar los activos obviamente y desposeer a los acumuladores de capital, a quienes tenían el capital. Y bueno, indudablemente a partir del impuesto y del tributo a las personas dentro de ese territorio. Ahora, también fue necesario de alguna forma potenciar el trabajo y la actividad económica que permita proveerse también de el capital que pudieran generar. Y cuando hablábamos de la legitimidad o no de la violencia, nos referíamos también que para acceder a estos recursos se va a proveer de todas las formas, tanto legítimas como ilegítimas, ¿sí? Por ejemplo, en un momento de guerra, en un momento en el cual se ataque a un enemigo, se van a servir no solamente de aquellas instituciones legítimas, como pueden ser los militares, en donde cuando se arrasa algún terreno, algún territorio, le van a decir que requisen a la población, que requisen los bienes y que requisen todo el capital que tengan a mano, como también va a operar los bandidos y la piratería a partir de la conquista del tesoro, ¿sí? de los distintos del distinto capital que pueda proveer los distintos enemigos. Entonces, en este sentido, no le va a interesar tanto hablar de legitimidad o no, sino que va a operar de la misma forma, ¿sí? Se va a servir tanto de la violencia legítima como ilegítima, van a coexistir, y la corona obviamente va a necesitar de ambas para poder proveerse del capital necesario y suficiente para justamente hacer la guerra y volver a rearmar sus milicias, ¿sí? Vamos a encontrar también que, bueno, obviamente nosotros nos encontrábamos con los distintos feudos, los distintos señores que eran los detentores, los que poseían los distintos ejércitos, las milicias, y era necesario de alguna forma pedir la colaboración a estos señores para poder ir a la guerra, ¿sí? Porque los que tenían este ejército eran estos señores. Esto generaba, digamos, cierto inconveniente al cacique, a la monarquía, porque básicamente necesitaban la colaboración
de estos señores feudales para poder ir a la guerra. Muchas veces eran enemigos, con lo cual la estrategia necesaria era poder arrasar de alguna forma estos territorios, ¿sí? Eliminar a estos probables futuros enemigos, estos rivales que podían ser enemigos internos como externos, pero que era necesario eliminar este foco de enfrentamiento. Para esto, los Tudor en Inglaterra van a generar alguna estrategia muy particular que se limitaba especialmente a la desmilitarización de los feudos, ¿sí? de los señores feudales. Digamos, este inconveniente que generaba la imposibilidad de ir a la guerra sin su colaboración, le va a resultar la conveniencia de arrasar este territorio, ¿sí? Arrasar los castillos, eliminar las bandas armadas, poder tener el control efectivo del recurso de la fuerza de este territorio y también de alguna forma dificultar la cooperación entre los distintos sectores, ¿sí? Entre los subordinados y las personas que tenían el dominio de este territorio. Ahora, el arrasar estos territorios también le generó cierto inconveniente a los distintos monarcas, porque imagínense que ese territorio tenía un dominio y tenía un control, el cual lo establecían los distintos señores feudales. Ahora, era necesario tener y retomar el control de ese territorio y no que generara una mera anarquía. Para eso, la estrategia que van a utilizar es el apoyo a determinados magnates locales, el cual le van a brindar cierta autonomía de gestión sin convertirse en un funcionario del Estado, digamos, del Estado general. Ahora, de alguna forma se fue abandonando esta estrategia de inculcarle la fuerza y el dominio a estos caciques a partir de la compra de voluntades y de disidencias, ¿sí? Como a partir de la exención de impuestos, a partir de la colocación de algunos cargos honoríficos, algunos elementos que se fueron utilizando para de alguna forma extender una burocracia local, ¿sí? Términos, ya vamos a empezar a hablar, digamos, de algunos funcionarios un poco más, no sé, la palabra no sería profesionales, sino un poco más calificados, que tengan una división con respecto a el dominio del territorio. Tilly nos va a hablar especialmente de la protección, ¿sí? Hasta acá hablamos de lo que es la violencia en su expresión externa y interna, ¿sí? En ir a la guerra y en de alguna forma disuadir los focos que podían existir en el interior de un territorio. Pero también nos va a hablar acerca de la protección. Y para eso va a citar a Lane, quien va a introducir algunas características de cómo la protección, de alguna u otra forma, permitió la producción y la creación de economía de gran escala, ¿sí? Como esto benefició de alguna forma a generar una economía y la búsqueda de una economía de gran escala.